Un cordial salía. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y dentro del apartado sobre la vida consagrada dentro de la Iglesia, hoy comentamos los puntos 920 y 921, la vida eremítica. Dicen así, los leemos y luego pasamos a comentarlos. Sin profesar siempre públicamente los tres consejos evangélicos, los ermitaños, con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y salvación del mundo. Los eremitas presentan a los demás este aspecto interior del misterio de la Iglesia, que es la intimidad personal con Cristo. Oculta a los ojos de los hombres, la vida del eremita es predicación silenciosa de aquel a quien ha entregado su vida, porque Él es todo para él. En este caso se trata de un llamamiento particular a encontrar en el desierto, en el combate espiritual, la gloria del crucificado. Bien, pues para comenzar la explicación de estos dos puntos del catecismo, pues como veis, los denomina bien sean los eremitas, los ermitaños, o también la tradición de la Iglesia también los ha llamado los anacoretas. La palabra ermitaño tiene un origen, esta palabra, eremitai, que significa habitante del desierto. La palabra anacoreta, que viene del término anacoreo, significa me retiro. Habitante del desierto o me retiro, tiene, pues como veis, pues en su etimología es bastante significativa, ¿no? Da bastante luz sobre lo que significa esta vocación especial dentro de la Iglesia. Una vocación muy minoritaria, como veis, ¿no? En nuestros días. Ha habido tiempos en la Iglesia, como ahora explicaremos, que esta vocación tuvo mucha más presencia, pero el hecho de que sea minoritaria hoy en día no quiere decir que no tenga nada que decirnos. No quiere decir que no sea significativa. Yo creo que uno de los males, a veces no en nuestra espiritualidad, es el no comprender toda la significatividad que tienen las demás vocaciones para uno. El hecho de que uno no tenga vocación de eremita, de ermitaño, no quiere decir de que el hecho de que Dios haya dado a alguna persona en concreto esa vocación no tenga algo que decirte a ti, algo que aportarte a ti, porque cada vocación es como un faro encendido, como una lámpara encendida que ilumina a los demás. Dentro del cuerpo místico que es la Iglesia, nos iluminamos mutuamente. Y todos los carismas, por muy minoritarios que sean, son necesarios. Es propio de espíritus muy cortos, que yo creo que no entienden lo que es el cuerpo místico que es la Iglesia, de espíritus bastante cortos de mente, ¿no? Y de fe, pues el que a veces se escuchen comentarios de ese tenor, de ¿qué hacen esas monjas ahí encerradas rezando? Pues mejor estarían si estuviesen haciendo lo que hacen los misioneros. Y cuando uno escucha comentarios de ese estilo, pues uno dice, bueno, verdaderamente esta persona todavía no ha entendido nada. No ha entendido que la Iglesia es un cuerpo místico, donde cada uno tiene una tarea que es absolutamente necesaria, y las tareas se apoyan mutuamente. ¿Qué haría un cuerpo, pues eso, ¿no? Al que le faltase pues una mano? ¿Qué haría un cuerpo al que le faltase un cuello? ¿Qué haría un cuerpo? Es decir, cada parte del cuerpo pues es importante, y aunque yo no tenga esa vocación en concreto, glorifico a Dios, doy gloria a Dios porque haya suscitado también su Espíritu Santo, ¿no? Pues esa vocación que a mí me ilumina en aspectos pues muy concretos, ¿no? Y muy determinados. Bien, para entender esta vocación, hago un comentario, vamos a hacer. Hay que decir pues que esta vocación floreció, ¿no? En los primeros siglos de la Iglesia, pues en imitación de San Juan Bautista y también de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Quienes se apartaron en momentos de su vida al desierto. Fueron ejemplo, ¿no? Para multitud de hombres que quisieron imitar ese tipo de vida también. El Señor en esos 40 días que estuvo en el desierto
y Juan Bautista de una manera pues más continuada, por lo que vemos en los evangelios, fueron los que, digamos, los elementos de imitación, de irradiación, de esa espiritualidad de apartarse al desierto. No tiene nada que ver esto con una especie, la vida del anacoreta, la vida del ermitaño, no tiene nada que ver con una espiritualidad orientalista en donde se busca el nirvana, una especie del alejamiento del sufrimiento, no, en absoluto, porque en primer lugar hay que decir que la vida del anacoreta, la vida del monje del desierto, siempre ha estado al alcance del llamado de la caridad. De hecho, en la historia de la Iglesia se ha visto cómo los espíritus afines, las personas, muchos se acercaban, buscaban a los anacoretas, a los monjes del desierto, les buscaban. E iban surgiendo cientos de celdas que se agrupaban a su alrededor. Su experiencia ha solido ser invocada en la redacción de reglas contemplativas para la dirección espiritual. Es decir, que no son personas que se hayan apartado desligándose, pues no, sino que han tenido un influjo grande en la espiritualidad católica. Muchas personas, allá por ejemplo en los desiertos de Egipto, iban a donde ellos a contemplarles, a rezar cerca de ellos, incluso a tener dirección espiritual con ellos, con los monjes del desierto. En el caso de San Antonio de Egipto, pues es quizás un inicio de esta vida de la anacoreta, ¿no? Pero siempre el auténtico anacoreta, pues no era un hombre raro, un tipo raro, que se iba al desierto, ¿no? Sino que siempre permanecía sujeto a la autoridad de la Iglesia, a cuya orden, incluso en tiempos críticos, cuando la Iglesia le hacía un llamado, era capaz de salir de su retiro, de volver del desierto, para incorporarse cuando la Iglesia se lo pedía, para fortalecer unas filas desanimadas en su ejército espiritual. Así, por ejemplo, San Antonio de Egipto, pues que vivió del año 286 al 356, pues volvió a Alejandría cuando se lo pidió Atanasio. Y hay otros casos, ¿no?, en los cuales también pues podemos ver casos parecidos. Por ejemplo, los hijos de Benito, Romualdo, Bruno y Bernardo hicieron el trabajo de labriegos en la batalla medieval contra la barbarie. Quiero decir con esto que no pensemos que se trata de personas raras que se van al desierto y parece que están como desligadas de la Iglesia, no. Aunque su vocación sea el apartamiento, pues de hecho históricamente ha habido casos en los que se ha demostrado que cuando la Iglesia pues les ha pedido un tipo de, incluso de sacrificio, ¿no?, pues de ese hábito de vida en el desierto, y les ha pedido volver a Alejandría o lo han hecho porque su conexión con la Iglesia es plena. No pensemos en un ermitaño, pues en un tipo raro, que tiene un carácter huraño y que entonces que no es capaz de convivir con la gente y se va fuera. No pensemos en cosas raras de esas. Los principales refugios de estos ermitaños fueron al principio en la Iglesia los vastos desiertos de Egipto y de Siria, en cuyas cavernas, incluso en muchas tumbas, pronto albergaron un increíble número de estos ascetas cristianos que practicaban penitencias, pues muy rigurosas. Pronto se estableció la norma de que solo se les autorizaría llevar la vida solitaria a aquellos que previamente hubiesen pasado un tiempo de prueba en un monasterio, hubiesen obtenido de su abad el permiso para retirarse. La Iglesia poco a poco fue aquello regulándolo de una forma o de otra, ¿no? Entre los monjes que vivieron y trabajaron en común, los que se les llama también cenobitas, ¿no?, que han vivido en común, pues los ermitaños pasan su vida en soledad absoluta, pero hay muchas gradaciones. Algunos, por ejemplo, vivían en celdas separadas y se reunían solamente para la oración. Algunos se reunían únicamente para comer juntos. Otros únicamente se reúnen los domingos, y el resto de la semana está cada uno en una ermita apartado en soledad. Quiero decir que también hay gradaciones distintas, ¿no?, pues dentro de la vida de la anacoreta, de la vida eremítica.
algunos se juntan solamente para comer, otros únicamente el domingo, incluso algunos viven solos en una ermita aparte. Hay distintas gradaciones. La forma, pues igual máxima, ¿no? Máxima de apartamiento o de autoexigencia que existió en la tradición, pues fueron los famosos estilistas. Y estos pues llegaron a vivir en la cima de altas columnas, vivían sin bajarse nunca, ¿no? Durante muchos años subidos en lo alto de una columna y viviendo en oración. Y muchísimas personas de Alejandría iban al desierto en busca de aquellos monjes estilitas. Aquellos monjes estilitas estaban subidos en lo alto de una columna, haciendo pues una penitencia al sol durante el día, permaneciendo la noche en lo alto de aquella columna, sin bajarse nunca de allí, y eran un foco de irradiación tremenda por aquella vida tan penitente para mucha gente que iba en peregrinación al desierto, ¿no?, a encontrarse y a rezar pues unos días alrededor de aquellos monjes estilitas. Bien, este es quizás el entorno un poco histórico, y ahora vamos a dar un paso más para comentar cuál es su espiritualidad, lo que aportan, ¿no?, como espiritualidad ante el mundo. Hacemos un breve. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.